En los días posteriores de conocer a Calgar, Johnny aprovechó para estudiarlo y tomar anotaciones sobre su conducta en su dino guía. Por lo que pudo observar, para ser un depredador alfa, este tiranosaurio era mucho menos agresivo de lo que esperaba, ya que aunque fuera territorial y carnívoro, era bastante curioso, inteligente y sereno, además de que conforme pasaba el tiempo su vínculo se fortalecía, hasta el punto en que Johnny lo visitaba todos los días en su establo. Por consecuente, a pesar de ser carnívoro, comenzó a llevarse bien con Rain y Soren, los animales de Kimmy y Balik. Sin embargo, algo que faltaba con Johnny es aprender a montarlo correctamente, porque cuando había vuelto sobre Calgar, apenas podía sostenerse y eso que Calgar no estaba corriendo ni moviéndose rápido, no podía imaginar lo que hubiera pasado si se hubiera puesto a correr. Así que, con ayuda de Balik, construyeron una silla para montarlo, usando viejos planos para sillas de T-Rex, que no se habían usado en años debido a que nadie había podido domesticar uno, al menos hasta que Johnny llegó y domó a Calgar. Sin embargo, una cosa es tener la silla, y otra muy distinta es saber usarla, así que, luego de construirla, Johnny fue inmediatamente junto a Calgar para aprender a montar. Como Calgar era un Rex particularmente grande, colocarle la silla no sería una tarea sencilla. El primer paso era distraerlo con comida, para que así, se dejara que le colocaran la silla en su espalda. Por lo que Johnny consiguió de la carnicería un buen puñado de carne de cerdo y res, y luego, se dirigió al establo de Calgar, para comenzar el plan. Efectivamente, el dinosaurio se concentró totalmente en el festín de carne, permitiendo que Johnny le colocara y abrochara la silla. Sin embargo, Calgar no tardó en darse cuenta, y cuando Johnny le acabó de ajustar los cinturones, se incorporó aún con él encima, y vio a Johnny con una mirada de fastidio. Es como si estuviera diciéndole, ¿es en serio, amigo? Sea como fuere, Johnny se subió correctamente, e intentó manejarlo correctamente. Kim y Balik intentaban darle indicaciones y ayudarlo como fuera posible, pero era evidente que el humano no tenía ni puñetera idea de cabalgar un dinosaurio. Él pensaba que usando las manijas de la silla Calgar se iba a mover, pero cuando las empujaba o jalaba el Rex no se movía en lo más mínimo. Kim y Balik le dijeron que los comandos se los debía de dar con palabras, silbidos y chasquidos. Pero fue dar el primer chasquido para que se moviera y el animal comenzó a correr, y cuando le dijo que se detuviera frenó de forma tan brusca que Johnny salió volando, y casi se come el suelo de lleno, de no ser porque Calgar lo agarró de la capa. En resumen, tenía bastante que aprender. Johnny y Calgar estuvieron practicando durante varios días, fracasando varias veces, hasta que finalmente no solo lograron sincronizarse como dúo, sino incluso llevarse mejor de lo que ya se llevaban. Básicamente Calgar era como el amigo que siempre había querido, igual que con Kimmy y Balik. Ahora que ambos eran un dúo increíble, se unieron junto a Kimmy y Balik, explorando las afueras del reino, así como sus animales formaban una especie de manada, aunque Calgar fuese carnívoro, al final entendió que Soren y Rain eran amigos, no comida, y en cuanto a Johnny, este seguía aprendiendo más del comportamiento de los animales y tomando notas en su guía de campo, ampliando más su conocimiento sobre estas criaturas que tanto admira. Sin embargo, en el pantano en el que toda esta amistad comenzó, las cosas eran muy distintas. Del cadáver del Ictiovenator que Kimmy mató para salvar a Johnny ahora quedaban sus huesos. Los carroñeros habían devorado su carne y tomado algunos huesos para construir sus nidos. 3 carroñeros más llegaron, aunque con otras intenciones. Los hermanos orcos habían buscado a Johnny durante todo este tiempo, recorriendo todas las zonas posibles a las cuales el príncipe de los hombres pudo haber huido, sin ningún resultado. Pero ahora, tenían su rastro. Solo tenían que seguirlo, y Raira no estaba dispuesta a parar. Lo iba a atrapar, sin importar lo que pasara. Al día siguiente, llegaron al bosque de Durin, y sabiendo que estaban cerca del reino enano. Pero esta vez, la estrategia sería distinta. Resulta que ese día, Johnny y los demás estaban explorando por los alrededores, lo que le permitió a Kai localizarlos y formar un plan. Por lo que había observado, a Johnny le importaba bastante los animales, como nadie más en todo Orlando. Básicamente iban a llamar su atención atrapando a uno de los animales. Fue entonces que divisaron a un Smilodon, el cual estaba quitándole la presa a un tigre, un Propaleopter y un recién cazado, era el cebo perfecto. Cuando el Dientes de Sable expulsó al tigre, Kai y Jalí lo rodearon, a ambos flancos. El felino intentó defenderse, pero Raya no dudó en aprovechar la distracción para llegar por atrás. Entretanto, Johnny y los demás seguían en lo suyo, recogiendo frutas, explorando antiguas runas en el caso de Kimmy, tallando piedras en el caso de Balik, y observando a la fauna del lugar en el caso de Johnny.
Sus animales no hacían más que sus ocupaciones naturales. Por un lado, Rein y Soren se alimentaban de las plantas y frutos del bosque, sin mayor preocupación, puesto que sabían que Calgar ya estaba acostumbrado a su presencia, y no los veía como comida. Y en cuanto a este último, mientras marcaba su territorio con las garras de sus patas, pensaba. Ya que, aunque ahora era un dinosaurio con montura y domesticado por un humano, este aún podía visitar su antiguo territorio, sin necesidad de la rebeldía, realmente Johnny sabía lo que él, y sus nuevos compañeros necesitaban. Fue en ese momento, que su olfato, más potente que el de un oso, le advirtió de que habían problemas cerca. Comenzó a gruñir, y ponerá en postura defensiva. Ante esto, Rein y Soren no tardaron en ponerse en alerta también. Johnny, Kim y Valak obviamente también se dieron cuenta, y al no divisar nada en la cercanía, se montaron en sus animales, y siguieron el rastro hasta la pradera. Ahí lo vieron todo. «¿Esos orcos otra vez?», dijo Johnny enfurecido. «¿Qué? ¿Los conoces?», preguntó Kimi. «Esos son los mismos orcos que me secuestraron y me trajeron aquí», respondió Johnny. «Pues entonces hay que ir por ellos», dijo Valak, listo para luchar. Pero Johnny, aún con toda la rabia que tenía acumulada, sabía perfectamente que no podían frentearlos así de fácil, y que necesitarían un mejor plan. Hal y Kai tenían al Smilodon inmovilizado, cubierto con una red. Raira se acercó, y en tono amenazante le dijo: «Te dejaré vivir, para que él venga hacia mí, y luego, morirás». Luego de decir esto, un cuerno de batalla sonó, alertando a los orcos. Detrás de la ladera de una colina, divisaron a un hombre, con un atuendo rojo, con hombreras grises, y una capa negra. Raira lo identificó. Era subjetivo. El príncipe de los hombres. Johnny alzó la voz y gritó: «Dejen a ese Smilodon en paz». A lo que Raira respondió: «Es tu elección, príncipe, entrégate pacíficamente, o el dientes de sable morirá. Si no quieres que eso le pase a una de tus preciosas criaturas, será mejor que te entregues a mí». «¿Por qué no se largan de aquí?», les preguntó Johnny. A lo que prosiguió: «Son ustedes los que deben ser conscientes de esta advertencia. Váyanse por las buenas, o los sacaremos a patadas de aquí». Raira se echó a reír, burlándose del humano. «¿Tú, y cuántos más?», le preguntó al humano. «Ya lo verás», le respondió Johnny. Luego de decir esto, tocó el cuerno otra vez, y detrás de él, Kimi, Valak, Rein, Soren y Calgar se rebelaron. Los orcos quedaron sorprendidos. El príncipe no estaba solo, y tenía animales y guerreros fuertes de su lado. Hal insistió en retroceder, pero Raira, terca como siempre, se negó rotundamente. Después de todo, ellos tenían a un Deinotherium, un espinosaurio, y a un Tericinosaurio de su lado. Estaba claro. La batalla iba a comenzar. Ambos bandos cargaron contra el otro, los dinosaurios fueron los primeros en chocar. Rein se encaró con el Tericinosaurio, Soren se encargaba del Deinotherium, y Calgar se batió en duelo con el espinosaurio. Era todo un caos, empujones, zarpazos, patadas y mordiscos por parte de los animales orquestaron el campo de batalla. A excepción de Calgar, Rein y Soren tenían complicaciones, puesto que el Deinotherium era más grande y fuerte que Soren, empujándolo fácilmente, y el Tericinosaurio mantenía a Rein a raya con sus garras, por lo que ella no podía golpearlo sin acabar con un zarpazo, mientras que el espinosaurio, a pesar de tener dientes afilados y garras poderosas, no era suficiente para superar la enorme fuerza y potencia de Calgar, aunque eso sí, era rápido y ágil, lo que le dificultaba a Calgar morderlo y golpearlo, pero al espino le era el triple de difícil poder herirlo, puesto que la piel del tiranosaurio era bastante gruesa, y en general Calgar tenía la ventaja, derribándolo constantemente, y tratándolo como un muñeco de trapo. Mientras Kimi y Valak se encaraban con Hal y Kai, Johnny y Raira vieron las caras por segunda vez, la rabia en ambos era indescriptible, es como si hubieran querido matarse desde hace tiempo. «Te voy a cortar la cabeza y se la llevaré a mi padre», dijo Raira de forma amenazante. «¿Sí? Pues quiero verte intentarlo, maldita perra», respondí Johnny. La lanza y la espada chocaron, saliendo chispas por doquier, ninguno de los dos iba a retroceder. Raira lanzaba ataques agresivos, con el objetivo de herir zonas importantes, pero los 9 meses de entrenamiento de Johnny habían dado sus frutos, poniéndole las cosas verdaderamente difíciles a la princesa de los orcos, pero aún así, la batalla estaba muy reñida, y ambos van con todo. En cierto momento chocaron sus argas tan fuerte que el retroceso hizo que salieran disparadas, por lo que ahora, sería un duelo mano a mano, lo cual aunque preocupó un poco a Johnny por lo que pasó la última vez, no lo detuvo en absoluto.
y una vez más su entrenamiento dio sus frutos, ya que ahora podía redibir más golpes sin cansarse tanto o salir tan lastimado, por lo que su estrategia fue ir a la defensiva, esperando a que Raira gastara sus energías para después atacar con todo. Y así fue. Cuando Raira estaba jadeando por el cansancio, Johnny descargó todo, puñetazos, patadas, codazos y cabezazos contra Raira, dejando a la orca en el suelo sin poder levantarse. A su vez, los demás repelían a los otros orcos, y luego de que Calgar acabase noqueando al espinosaurio, ayudó a Rein y Soren, lo que los llevó a la victoria. Que conste que se los advertí, le dijo Johnny a Raira. Luego, procedió a liberar al Smilodón, el cual, comprensiblemente estaba muy agresivo, pero Johnny con su actitud calmada y voz serena logró hacer que se calmara al menos para que lo dejara liberarlo. Pero sin que se diera cuenta, Raira agarró su lanza de nuevo, acercándose lentamente para apuñalarlos por la espalda, a lo que el Smilodón se enteró, y cuando Johnny cortó la red, el felino dientes de sable saltó de inmediato sobre Raira, inmovilizándola contra el suelo y gruñéndole de forma amenazante. Sin embargo, aunque en ese mismo momento pudo haber lanzado el mordisco, en cambio le rugió ferozmente, y antes de huir de vuelta al bosque, se dio la vuelta, y asintió la cabeza a Johnny en señal de gratitud y respeto. Johnny recogió su espada, enfundándola, y se dirigió a Raira para darle un último aviso. Es su última oportunidad, o se van, o ya saben lo que les pasará. Déjame adivinar, ¿acaso nos matarás, princesito? Preguntó Raira retándolo. Si crees que voy a actuar como el monstruo que tú fuiste para mí cuando mataste a la señora May, estás totalmente errada, le respondió Johnny. Esto no ha terminado, príncipe de los hombres. Te voy a cazar, te seguiré a donde sea aun si te ocultas bajo las piedras, y no me detendré hasta capturarte, o verte muerto, le dijo Raira de forma amenazante. Luego de lanzar su amenaza, ordenó la retirada, y ella, así como sus hermanos y animales desaparecieron en el horizonte. Aunque no lo pareciera en un principio, las palabras de su enemiga preocuparon bastante a Johnny, pues al no saber que ella había sido exiliada, pensó que la próxima vez podrían volver con tropas, y asediar el reino enano por completo. Balik. Hay que avisarle de esto a tu padre, pero ya. En el salón del consejo, dentro del palacio real del reino de los enanos, se estaba llevando una intensa discusión. Los niños le habían contado a Bollir de lo sucedido en el bosque de Durin, y estaban decidiendo si resistir ante un posible ataque de los orcos, o huir y esconderse como lo hicieron los humanos de la isla Kyoto. Era un asunto bastante preocupante, y la decisión debía ser tomada con mucho cuidado, pues si decidían luchar, era muy posible que no pudieran resistir, pero si decidían huir, significaría el fin de Sorland, condenando al continente a la destrucción definitiva de los reinos y a los animales que habitan en él. El equipo príncipe, que es como llamaremos a los protagonistas a partir de ahora, se encontraba encerrado en su habitación, meditando el asunto a su manera. Que irónicamente, era simplemente quedarse callado sin decir una sola palabra, para evitar iniciar una discusión. Balik no sabía ni qué pensar, el asunto era bastante comprometido, y no paraba de pasarle por la cabeza de lo que podía pasar si los atacaban. Kimi por otro lado pensaba que, por esa misma razón, lo mejor era escapar hacia otras tierras, para así evitar que los maten a todos, y que pasara lo mismo que le pasó a su raza años atrás. Johnny por su parte, estaba mucho más pensativo, y por las expresiones de sus amigos, consiguió más o menos intuir lo que pensaban. Fue entonces a que rompió el silencio, y alzó la voz. Enorme problema en el que estamos, ¿no? Supongo que, todo está patas arriba ahora. No tenemos chance, dijo Balik. Es el fin, si nos atacan estamos muertos, dijo Kimi. Sí, la verdad todo está muy jodido, dijo Johnny, pero prosiguió. O así estaría de no ser porque hay algo que yo aún tengo en mi corazón. Ante esto, Balik y Kimi lo observaron extrañados. ¿Acaso hay armas, animales, o tropas? Preguntó Kimi. Sí, los hay, pero, lo más fuerte que hay dentro de mi alma en este momento, es una sola cosa. Esperanza, dijo Johnny mientras se levantaba de su cama, con una voz aún más alta. ¿Esperanza de que Johnny? No somos suficientes, ellos superan nuestras tropas por 1000. Ante esto, Johnny respondió. Según las antiguas escrituras, la ciudad romana tenía más de 10,000 soldados en su batallón, y sus criaturas eran las más fuertes de todas, sin mencionar al resto de pueblos en el continente. ¿Están separados, Johnny?, le respondió Kimi desalentadoramente. Pues será mejor que vayamos allá, y los unifiquemos de nuevo, respondió Johnny. Después de todo, yo soy el príncipe de los hombres, y futuro rey de estos. Un líder protege y unifica.
Ante las palabras y la determinación de Johnny, la esperanza comenzó a contagiar a Kimi y a Balik. Nuestros reinos lucharon durante 2000 años contra esos bastardos que son los orcos, sacrificándolo casi todo para que Sorland estuviera a salvo. ¿Acaso dejaremos que todo eso se vaya al traste y esos hijos de puta consigan lo que quieren? Yo la verdad no lo haré ni en esta vida ni en la otra, dijo Johnny. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó Kimi. Ya lo dije. Reuniremos las tropas romanas y a los pueblos humanos esparcidos por el continente, y si Dios lo permite, el batallón enano nos acompañará cuando lo logremos. Hombres, enanos, elfos y bestias, nos uniremos una vez más, para acabar con esta guerra, y esta vez, para siempre. Ya perdí mi hogar una vez, y no lo perderé de nuevo. Sorland es nuestra tierra, y juro por Dios, que la voy a defender. ¿Están conmigo?, preguntó Johnny a Kimi y Balik. El discurso de Johnny los llenó a ambos de esperanza, en verdad veían a un rey reflejado en él, y aunque no había profecía alguna, era su oportunidad para conseguir la paz definitiva, aceptando unirse a la travesía. El viaje estaba por comenzar. Durante la madrugada, el equipo fue a los establos donde estaban sus animales con sus cosas empacadas, huirían antes del alba para que no llamasen la atención. Eso sí, la nota en la litera obviamente no podía faltar. Sin embargo, cuando ya tenían todo listo, Bori los sorprendió con las manos en la masa. Pero en vez de enojarse, sabía todo, y los motivó a seguir adelante. Él en verdad, veía a la próxima generación de reyes en esos tres muchachos, los cuales, luego de varios años, traerían la paz definitiva al continente. Él más que nadie, estaba lleno de esperanza. Se despidió de los que fueron sus hijos, y los dejó partir. Al amanecer, llegaron a una colina, en el bosque de Durin, que mostraba al reino desde la cima. Nuestros héroes la miraron por última vez, antes de seguir con su camino. Unas cuantas lágrimas salieron de sus ojos, pero si querían que ese lugar siguiera existiendo, debían luchar, derramar sudor, su sangre, y hacer sacrificios. La gran guerra por Sorland, en la que los dinosaurios entran en combate, estaba a punto de iniciar.